A casi 2 años de que haya entrado en vigor la reforma al artículo 40 de la Constitución, que define a nuestro país como una república representativa, democrática, federal y laica, Católicas por el Derecho a Decidir hizo un importante esfuerzo por identificar diversas violaciones por parte de funcionarios públicos a la laicidad que todos ellos están obligados a observar. Las violaciones identificadas son 48, la primera de diciembre de 2010 y la última de agosto de 2014. Es decir, el marco temporal de este ejercicio es de 49 meses. 16 de dichas violaciones corresponden a gobernadores de entidades federativas, 20 a presidencias municipales, una de ellas a una delegación del Distrito Federal, 6 al ámbito legislativo, una sola al Poder Judicial de uno de nuestros estados y 2 a actos de particulares. Además de nuestra Constitución, existe también lo dispuesto por la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento, que permiten imponer sanciones a quienes violen dicha ley. Parece que esto no ha sido suficiente. Necesitamos hacer un constante esfuerzo ciudadano y gubernamental para garantizar la libertad de conciencia y el trato equitativo y no discriminatorio hacia las personas y sus creencias. Pues estamos nuevamente en República Laica con nuestros invitados para tratar este tema de violaciones al Estado laico, pero sería bueno quizás comenzar con hablar sobre cuál es el marco que rige precisamente estas posibles sanciones o el comportamiento de no solo de las asociaciones religiosas, sino también de los funcionarios públicos. Leonardo, tú que conoces al respecto, dinos cómo lo ves. Bueno, Roberto, mira, el primer artículo que teníamos antes de la reforma del artículo 40 que se dio en noviembre del 2012 precisamente. La que establece la República Laica. La que establece precisamente ya el sistema de gobierno sí. En una república representativa, democrática, laica y federal. Sí. Era el artículo 130, el artículo 130 que contiene el principio histórico de separación Iglesia y Estado, y que de ese artículo 130 de la Constitución deriva precisamente la Ley de Asociaciones Religiosas, ley que únicamente regula como sujetos de esa ley a las asociaciones religiosas, a las iglesias, a los ministros de culto y a los representantes de las iglesias. Pero sí dice algo sobre los funcionarios. Habla del artículo 25, ¿no? ¿no? En el artículo 25 hace una mención únicamente en uno de sus párrafos en la que señala que los servidores públicos... que los funcionarios municipales, estatales y federales... Exactamente. No pueden participar en actos de culto religioso. Con carácter oficial. Con carácter oficial y que en aquellos aspectos de carácter diplomático tienen que sujetarse únicamente a las instrucciones diplomáticas que tienen que atender y no tienen que vincularse con los actos de culto religioso, ¿no? Okay. Fuera de esos dos artículos, bueno, tenemos el artículo 3 que establece la educación laica, pero fuera de esos artículos y de la ley no hay una legislación, no hay un reglamento, no hay nada que establezca violaciones por parte de servidores públicos al Estado laico. Sí existe la ley de asociaciones religiosas, pero estas, insisto, únicamente regulan pero no a servidores públicos. Pero existiendo la prohibición constitucional tan clara y después, digamos, este rebote en la ley secundaria, yo creo que sí hay un régimen de responsabilidades, ¿no, Alma? Yo creo que sí, o sea, yo creo que está la ley de responsabilidad de servidores públicos en donde podría caber por incumplimiento del deber público en sí mismo, o sea, porque un funcionario va y en su carácter oficial, como lo dice esta ley, empieza a decir cualquier manifestación religiosa o hacer, no sé, estas cosas que les encantan a los gobernadores y al presidente, ¿no? Que van al Vaticano y se presentan, pues digo, eso es un incumplimiento del deber público como servidores públicos, que les debería de generar responsabilidad. Ahora, es interesante si lo vemos desde otra perspectiva, que yo estoy de acuerdo contigo, me parece que podría ser mejor el marco normativo. No, nada más que quisiera yo comentar, en relación a la ley de servidores públicos, tendríamos el problema, según mi punto de vista, de que esta ley, en primera instancia, tiene que ser
vigilada y regulada por los órganos de control interno Hacia de cada dependencia, ¿quién ¿no? sería el responsable? Y entonces Exacto. tendríamos que implementar o capacitar o enseñar a los representantes, directores de estos órganos de control interno para que tuvieran el enfoque de lo que es un Estado laico, que desgraciadamente yo pienso que muchos servidores públicos y muchos funcionarios y muchos empleados públicos no tienen ni siquiera la idea de qué se está hablando del Estado laico. Muchos ciudadanos inclusive no sabemos ni de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado laico. Hablamos de una separación iglesia-Estado, pero no vemos todas las consecuencias que implica el Estado laico y que implica la violación al Estado laico, ¿no? O sea que tú sugieres que en realidad hay desinformación en la mayor parte de los funcionarios, pero a veces uno sabe que hay funcionarios que tienen la información, que saben que están violando y no les importa, ¿no? No, o sea, bueno, digamos, hay las dos cosas, Sí, ¿no? claro, hay la desinformación y hay a quienes les vale un Comino. verdadero Ajá, comino así es. hacer lo que hagan, porque saben que no hay quien los sancione. Así es. Bueno, porque, digo, nada más para recordar algunos eventos. Acá tenemos una lista de más de 50 casos de violaciones de todo tipo De al todo Estado tipo. laico y de distinto tipo de funcionarios. Pero yo tengo muy presente cuando la alcaldesa de la ciudad de Monterrey y prácticamente en el mismo tiempo, me parece que 2 gobernadores, si no me equivoco, el el de gobernador de Chihuahua Chihuahua y el de Veracruz, participaron en actos en los que se consagraba a sus distintas entidades, a deidades determinadas. Y hubo Al una Sagrado reacción Corazón fuerte. de Jesús, para De ser la más sociedad civil. Pero y De hubo la una sociedad reacción civil. de sociedad civil, Alma. Yo creo que ese es otro tipo, no es la sanción legal, pero es otro tipo de sanción, ¿no? Yo creo que la ciudadanía tiene que ser muy activa en este tipo de violaciones, o sea, no dejarlas pasar. Yo creo que también pues está la sanción mediática, ¿no? Está la sanción de decir, estas sí son violaciones y, pues no sé, erigir estos tribunales ciudadanos sería una Ahora, cuestión yo creo que eso interesante. existió un poco en Chihuahua ¿no? y en Veracruz, porque, digamos, los gobernadores se echaron un poquito para atrás, algunos alegaron que era un asunto personal, claro, que era muy difícil en medio de eso, ¿no? Y además, en realidad se habían presentado como gobernadores, pero digamos que sí se echaron un poco para atrás porque los medios sí los expusieron como estando violando un principio constitucional, además, ¿no? Y sería también importante castigarlos con el voto, ¿no? Ok. Yo creo que hay un castigo político que puede ser que si estos funcionarios no están representando a la mayoría de la población y a quienes votaron por ellos, que son seculares o no consideran que están ejerciendo debidamente su servicio público, pues no se les cruza en las boletas. Bueno, pero también hay violaciones que son difíciles de que puedan retractarse. Por ejemplo, en el mes de junio, si mal no recuerdo, y creo que todavía sigue vigente, Junio 2014. junio 2014, el gobierno del Distrito Federal implementa un recorrido turístico religioso. Dentro de los famosos turibús Ok. que hay creo que 3 recorridos, hay uno que se dedica exclusivamente a recorrer iglesias y le llaman un turismo religioso. Entonces, se está utilizando el erario del gobierno. Me generaste... Se está y mira que soy un utilizando laico el servicio de los servicios Convencido. del gobierno para ese tipo de turismo, y además, desde mi punto de vista, es un turismo que discrimina porque no van a conocer todas las iglesias Claro. que están registradas. No van a las evangélicas. Van ni a las ¿no? iglesias, digamos, potencialmente más económicas, por llamarle de alguna manera, como son los budistas, como son los católicos, como son... Y eso no lo pueden retractar. Sin dar mi opinión, le preguntaría a Alma, ¿tú crees que esa es una violación al Estado laico? Es que me pareció bien interesante el ejemplo y al mismo tiempo me genera... Pues yo creo que si hay fondos públicos Exacto. utilizados para promocionar cierto tipo de iglesias, digo, más allá de la discriminación, a mí me parece que sí es una violación al Estado laico. Se están utilizando fondos, transporte público y una cierta, pues Estructura. no sé, estructuras. Empleados. O sea, aunque se gubernamental. argumente que es algo cultural de la Ciudad Eso- de México, no se me entró... Sí, bueno, Claro, ahí mira hay que una línea, son ahí hay de- una exacto. línea complicada. Complicada, sí, ¿no? Son de esas cosas que están en el límite, pero que precisamente creo que se deben señalar en la medida
que se está usando dinero de todos. Así es. Para una cosa específica que parece, digamos, promoción religiosa y no necesariamente turismo, digamos, neutralmente Es que eso hablando, es complicado, Pedro. Es que es complicado, ¿no? Complicado. O sea, Y digo, además yo ya- al principio diría sí, pero después ya me pongo a pensar y digo, bueno, si es con un fin cultural, Sí. o sea, que se conozcan las 10 iglesias representativas Tour de la zonas cultura. arqueológicas de la Ciudad de México, diríamos muy bien. Tour de los museos de la Ciudad de México, tour de monumentos. Y hay tour de museos. Y tour de templos religiosos, ¿no? No, es que no me suena. O sea, si tú bueno, obviamente, yo defendiendo lo que es mi foro, que es un foro cívico laico, pues no puedo permitir que en ese tour religioso se den a conocer a la ciudadanía o a los que vienen de visita al país, que en teoría esa es la idea, algunas religiones que existen en el Distrito Federal y no todas. Claro. ¿Y por qué las minoritarias no tienen derecho Claro, de tú que se dirías, les conozca? si fueran todas, entonces Exacto. quizá Fueran todas, podríamos entonces Hay sí. un elemento de inequidad también. Exactamente. Porque tú crees que van a ir a la iglesia de cienciología a enseñarles, no, ¿verdad? Entonces se muestra una cierta ruta en donde hay una idea de la identidad de los mexicanos y a lo que estamos ligados. Y en ese sentido, no estoy seguro que sea el papel del gobierno Ok, hacerlo, ¿no? Pero digamos, yo estoy de acuerdo contigo que ese es el límite y uno lo podría pensar. Pero hay otras violaciones mucho más evidentes, mucho más graves que no se sancionan, ¿no? No, yo de hecho tengo en el tintero un tema, pero me gustaría que lo tratemos con detenimiento, que tiene que ver con otras también muy sutiles y que tienen que ver con la democracia. Por ejemplo, cuando los legisladores, y de esto conoces tú muy bien, Alma, y regresaremos seguramente al punto, votan determinadas decisiones que están dentro del marco de la legalidad, en principio, pero que la racionalidad que los mueve es una racionalidad religiosa, es decir, que responden no a la agenda de sus votantes, no al programa de sus partidos, no a lo que propusieron en su campaña, sino a lo que les dicta una organización religiosa. Y ahí creo que esa es una violación muy dura y ahí sí me parece que la única sanción que nos queda es el voto. ¿Qué dirías tú, Alma, de este? No, pues yo diría, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo vimos recientemente en la aprobación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, estuvimos como GIRE formando parte de las organizaciones invitadas en la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados y verdaderamente era muy patético el escenario, porque se invitaron básicamente a organizaciones pro familia a debatir la ley, y pues estaban los grupos insistiendo en que meter la noción, el término de derechos sexuales y reproductivos era casi darle cabida a que las niñas de 13 años abortaran y a un libertinaje sexual. Muy mal utilizado este discurso de lo que verdaderamente era poner estos términos y al final no quedan los derechos por una presión de los grupos religiosos y de los grupos pro familia que entienden mal el término de derechos sexuales y reproductivos y, como tú dices, responden a otras agendas que no son las políticas, ¿no? Los legisladores claramente torcieron la mano frente a estas presiones y entonces sí quedó una obligación de orientar y dar asesoría en materia de salud sexual y reproductiva, pero como tal los derechos sexuales y reproductivos se quitaron de la ley, lo cual a mí me parece muy grave. Lo cual además el eje de la decisión no es el interés superior del niño, Claramente. sino consideraciones religiosas de algunas religiones además, ¿no? Leonardo, en ese tipo de casos ahí sí no hay sanción, ¿verdad? No hay. Bueno, ni para ese ni para otros. Digo, mira, del tiempo que yo soy abogado, litigante además, y a raíz de, lo sabe perfectamente Roberto, a raíz de la reforma del artículo 24 nació nuestra organización y me he dedicado a monitorear, nuestra organización al igual que otras se han dedicado a monitorear este tipo de problemas y en estos 2 años que llevamos de vida como organización, tenemos un solo caso documentado de una queja por una violación al Estado laico ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Cuéntanos lo que Muy qué fue lo que exitosa pasó. además. esa, Sí, ¿no? sí, es la única que se ha presentado y la única que conocemos que se ha resuelto. Pero porque ahí hubo como lucidez del funcionario Sí, público. sí, exactamente. Sí, hubo... ¿Pero qué fue lo que sucedió? a- Nada más Mira, cuéntalo, porque-
Quien presenta la queja es el ingeniero Humberto García de la Mora, quien es una persona que escribe sobre temas de laicos en periódicos allá en el estado de Jalisco. Y resulta que un día llegó a la Cruz Verde porque su hijo tenía un problema de salud, y al entrar a las instalaciones pues se encuentra con una imagen enorme de la Virgen de Guadalupe, y en la parte de abajo un letrero que decía: en este hogar somos católicos y no aceptamos propaganda ni promoción de otras religiones ni de otras sectas, y no aceptamos ninguna otra cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, pues el hijo le preguntó: ¿y por qué este tema, ¿no? Entonces, a él le surgió, por la misma inquietud que tiene en temas laicos, le surgió la idea de ver de qué manera podía quejarse y evitar que hubiera en un espacio público ese tipo de imágenes. Y ahí es donde presentó la queja. ¿Qué les parece si vamos a un corte y volvemos, pero sobre el caso? Porque la verdad, como Claro, ha visto, está muy tiene interesante. que ver cómo entonces, concluyó, ¿no? Claro, si quiere ver el final, no se vaya, que ya volvemos aquí a República Laica.